Les doy la bienvenida a mi casa. El botón para que la terma se prenda. Oh. Normalmente está en esto, ¿no? Y habla. Está en 32 grados, ¿no? Manejas la mano izquierda. Ah, sí, soy... ¿Tuviste algún problema con eso? ¿Acá en Japón? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Japón con Sandiael y hoy vengo a invitarles a la segunda parte, la ansiosa segunda parte, pues de una chica que es de preparatoria en Japón. Pues vamos a ver cómo es un día a día. Nos va a explicar un poquito más a detalle lo que es su vida, porque todos ustedes lo pidieron, así que aquí está. Detrás de esta puerta está. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Sashiburi. Sashiburi desu. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Hola, gracias. a mi casa. Para los que están viendo en otros países, acá en Japón no se puede entrar a la casa con zapatos. Acá el entrada de las casas japonesas siempre hay como un relieve, ¿no? Tipo el piso acá y acá otro. Y es para que acá quites la zapatilla y lo pongas acá. Y acá hay las pantuflas, ¿no? Con los que se puede entrar a la casa. Bienvenida. Hola de nuevo. Mi nombre es Nicolo Gata. Ya hay la primera parte, así que véanlo. Es más que todo cómo es el colegio acá en Japón. Y ya como ustedes vieron que les muestre mi casa, con buenas vibras les doy la bienvenida a mi casa. De este lado tenemos el baño japonés, con varios botones. Bien típico. ¡Ay, qué bonito! Se ve que es de niñas. Sí, la mayoría somos niñas. Ah, aquí están los botones. Ahí están los botones. Para las mujeres, ¿verdad? Ya es general y para parar. Un almacén. Y acá tenemos la lavandería. Aquí está el lavadero. La lavandería. Acá se pone la ropa, aspiradora. Zona de limpieza más que. Sí. Y acá está la ducha, ¿no? Acá hay un dormitorio de mi hermana que no podemos pasar, lamentablemente. Esta es la cocina y esta es la sala. Y igual se unen, claro. Esta es la sala. En Japón es muy típico ver las casas alfombradas. Casi estamos descalzos, con sí. pantuflas, sillones, el balcón. Ah, tienes patio. Sí, acá hacemos parrillas, no todos los fines de semana, pero Ay, es grande. en verano ponemos una piscina inflable y ahí nos metemos porque hace mucho calor. Acá hay una unión, o sea, esta es la puerta, pero más que todo siempre para abierta, para no complicar. Ay, pues las puertas son corredizas, ¿verdad? No son Son. así como... O sea, la puerta principal es allá, pero acá son corredizas. Ah. Creo que en Perú eso no hay. Esta es la mesa, somos 5, pero actualmente comemos 4 porque la mayor está trabajando, ¿sí, no? Entonces sí, la mesa chiquita. Este es lo que a mis amigos, los japoneses, les sorprende. El refrigerador tiene imanes de Japón, así, ¿no? Y acá está la mini bandera de Perú. Ah. Sí, y cuando vienen mis amigas así, tipo se quedan así, porque los japoneses más que tienen notas, recibos, y acá es más kawaii. A mí se me hace normal ver así el refrigerador. Ah, claro, pues en México el Luisito Comunica, sí, yo he visto que cada país que viaja, su refri es muy imantada. Esto no es nada. Pero mis amigas acá de Japón, tipo, kawaii, oh, sugoi, me dicen. Y le digo, es normal. Y en Perú hay más todavía. Pero no sé, acá les sorprende. Y me dice, ¿dónde compras? Así, ¿no? Y yo, mi mamá lotea así de la nada. Me gusta este imán para mi casa y lotea. Sí, pero no sé, los japoneses les sorprende. O los que han venido a mi casa, no sé todos. Aquí está en la cocina, que más tarde voy a hacer comida peruana. O sea, no es que sea cocinera, pero la receta casera de la familia. Así. Acá están las cámaras, ¿no? Acá. Eso no hay en Perú, creo. La cámara. Ah. Y acá está el agua caliente, así, ¿no? El botón para que la terma se prenda. No hay boiler de que tienes que ponerle un cerillito. No, es Japón. O sea, aquí ya le picas y ya sale el agua caliente. El agua caliente, así. Acá está, ¿no? Ay, y puedes poner la temperatura que lo quieres. Claro, lo puedes subir o lo puedes bajar. Oh. Normalmente está en eso, ¿no? Y habla. Está en 32 grados, ¿no? Wow. Sí. Una casa muy japonesa. Y eso que somos más latinos. Esto también es como alfombra, porque el piso es así. Sí, Cierto. sí, porque acá en Japón es pura alfombra.
Y de ahí ya, mi casa tiene 2 pisos y el segundo piso ya es las habitaciones, ¿no? Que ahí está mi habitación. Ah, ¿me vas a enseñar tu habitación? Sí, ya. Vamos. Me acompañan. Sí, vamos. Acá están las escaleras. De este lado está el cuarto de mis papás, que es privado. Y este es mi cuarto. Mi cuarto es creo que el más moderno. O sea, no es que tenga varias cosas, pero a comparación de los cuartos de mi familia, el mío es el más chévere. Los peruanos creo que entienden. Pasen. Gracias. Oh, ¡ah, qué bonito! ¡Ay! Hasta entra el aire por la ventana. Ajá. Es un cuarto muy japonés. O sea, como se ven en los animes, en los dramas. O sea, yo siempre hago live en mi cuarto en TikTok. Entonces mis seguidores de TikTok ya sabrán cómo es mi cuarto. Pero para ustedes que no saben, así es mi cuarto. O sea, es chiquito, pero acogedor. Acogedor, sí. Sí. Acá también hay alfombra, Ah, sí. como en todos los cuartos. Ahorita estoy llevando esta cartera. Esta es mi mochila de la escuela. Acá lo dejo. Acá es donde estudio. Paso más tiempo con el laptop por estudio. Mi escritorio. Por este lado tenemos el balcón. Sí. Oh. Esta es la vista. Igual no paso mucho tiempo porque como llueve mucho, Sí. acá es para que no entren los mosquitos, porque en verano hay muchas arañas en Japón. Ay, sí. Demasiado. Ok, ya es normal. Acá hay un atrapasueños, no sé si la mayoría lo conocen. Cuando hago mi live siempre me dicen, ¿qué es eso, no? Y es un atrapasueños que no creo mucho en zodiacal, eso, pero como que me gusta adornar. De ahí tenemos otra ventana, por este lado, que aquí da para mi vecino. Aquí le veo a mi vecino. Y de ahí tenemos mi cama. Las camas japonesas son en futón, ¿no? Futón. O tatami. Pero cuando vine a esta casa, mi papá decidió cambiar el piso porque era tatami. Sí, mi papá decidió que toda la casa sea con madera porque no dormimos en futón. Porque como vengo de Perú, no me gusta dormir en el piso. Siento que una incomodidad, ¿no? Entonces, compramos la cama y acá. Pero lo malo de esas camas que se hacen hueco con tatami, los pisos, porque son débiles. En cambio, con este ya es mejor. Esta es mi cama. Un poco colorida. Está muy bonita. Acá hay un palo en sí porque... Sí, es que acá hay una tela, pero se sacó porque como ya hace mucho calor estorba. Entonces se quedó el palo. Cosas que pasan. De ahí están las fotos. A ver, no sé si mis amigos querían que les muestre, pero aquí están. Aquí son las Polaroids y las Purikura. Acá está contigo. Tengo más, pero están en álbum, ¿no? Yo los pongo acá porque como se ve vacío en sí el cuarto, me gusta que se vea a todas mis amigas así, ¿no? Y esto es cuando fuimos a pasear, así. Aquí está cuando fui reina de marinera en Perú. Oh. Esto fue de hace 5 años, por eso está medio oxidada, algo así, hace tiempo. Pero la sigo cuidando. Oh. Esta fue de marinera. Esta es la banda de marinera. Y acá tengo otra de festejo de Valentina de mi colegio, de mi distrito. Oh. Ahí están los de Cieneguilla. Cieneguilla era donde yo vivía en Perú. Ay, aquí es donde te maquillas. Acá paso más tiempo que en el escritorio. Sí, acá están las cremas que uso, los perfumes, hisopos, maquillaje. Acá tengo más maquillaje. Oh. ¿Cuál es tu favorito? Esto me salva mucho. Las pestañas, me gusta que estén bien levantadas. Es un espejo normal, ¿no? Chicos, Sí. se abre. Oh. Acá están cremas, Ándale. pinta uña. Sino que está un poco desordenado, ¿no? Acá está la Polaroid y las pinta uñas. ¿Tú te pintas las uñas? Por el colegio y hoy supuestamente tenía trabajo, entonces no me pinto. Pero, o sea, cuando salgo así sí me las pinto. Me uso más uñas postizas. Sí. Acá abajo tengo ¿qué joyería? Creo que también está desordenado. Sábila. 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 Sí.
¿Si le usas mucho el sábila? Para mi piel, porque como es piel seca, Ah. es buena, es buena. Yo me lavo la cara con 4 jabones. ¿Con 4 jamones? Esta, 1, 2, 3. O sea, son diferentes. Es una desmaquillante profundo. Ah, Es que como bailo mucho sí. o modelo, me tienden a maquillar mucho. Y ya como que salen granos así. Y para evitar todo eso, mejor me desmaquillo ya profundamente. Ah. Sí. Y de ahí lo que paso a usar es 4 cremas. Las 4 cremas, es como un set, ¿no? Estas cremas son coreanas. Así que si quieren saber mi skincare, aquí está. Esta es skincare. Y de ahí paso a usarme el bloqueador. El bloqueador para mí es fundamental. Sí, o sea, no soy muy blanca, pero sí, creo que el bloqueador te cuida mucho. Yo uso esto, no promocionado. Está mi ropero, que creo que está desordenado. Es Habron. Se abren las dos. Yo lo veo ordenado, pero se ve que es desordenado. Acá está mi uniforme. Acá está el uniforme que ustedes me vieron usar. Acá están los jeans, casaca. Acá están todos los trajes que uso. Marinera, festejo. Esto es todo lo que uso. Los polos, las carteras. Ese que viene siendo está en japonés. Sí, esto me han dado porque como ya voy a terminar el coco, o sea, me falta un año. Me han dicho que tengo que escoger qué universidad o CEMON. Tengo que ir y acá hay todo, ¿no? Como una ayuda. Si quiero ser dentista, escritora. ¿Y ahora entiendes todos los kanjis? Los de mi colegio sí entiendo, pero, o sea, algunos se me dificulta, pero ya no es como antes, ¿no? Ninen Inshuno Taikugakko de Manabo, que, o sea, 2 años demora el colegio de Taiku, que viene a ser como educación física, para que seas como un profesor de educación física, algo así, ¿no? Desde pilotos, mecánico y ya. Yo actualmente pienso que voy a estudiar economía, administración, algo así que tenga que ver con matemáticas, porque me gusta, ¿Te gustan las matemáticas? me encanta. Pero en uno de esos ya estoy pensando estudiar, pero no se sabe, ¿no? Todavía no sé. Quiero Sí. trabajar en el banco, algo así. Minada Hizukidayo. Manejas la mano izquierda. Ah, sí, soy... ¿Tuviste algún problema con eso? ¿Acá en Japón? Sí. No, hasta ahora no. O sea, porque tengo compañeros también que de la misma mano. En Perú sí, porque la mayoría es más diestro. Ajá. Y como que me decían, ay, Nicole, escribí con la derecha. Y yo, no puedo. Y acá tengo como un story time, pues acá me fracturé y tenía que hacer todo con la derecha. Y se me fue complicado. Sí. Pero cuando corto la tijera, es con la derecha, no puedo con la izquierda. O cocino con la derecha más. Soy de las dos, seguro. Las dos. Sí. ¿Qué nos vas a preparar hoy? Hola, hoy les voy a preparar ceviche, que es típico de Perú. Pero no es el ceviche del ceviche, sí, sino que es una receta de casa, más casera, ¿no? No más profesional. Más familiar la receta. Y algunos ingredientes es acoplado con el Japón, porque no todo es de Perú, ¿no? Es que en mi colegio hay un curso, se llama Kateca, y en Perú no sé qué viene a ser como persona familia. Y esto el año pasado lo consiguió. O sea, no todo, solamente esto, que es una mariposa. Y porque hacemos queques en el colegio y todo. Y esto me dio en el colegio, que es como de pirata, pero acá en Japón se usa así. Para cocinar. Ajá, eso es más que todo para los eventos, así. Y ya. No cocino con mandil, pero en esta ocasión sí. Ok, vamos a empezar de aquí. Este es el pescado maguro. En Perú hay diferentes tipos de pescado, ¿no? Pero acá en Japón es mejor el maguro. Este es para 2 personas. Es 200 gramos aproximadamente. Este es culandio. Este es pimienta. Este es de Japón. Acá están las letras japonesas.
Y este es el chile, el ají. No, este es el pulpo, taco. Este es el calamar. Este es el choclo. Choclo se le llama en otros países maíz, pochoclo. En Perú se le llama choclo. Choclo. Este es cebolla. En Perú se usa más la cebolla morada, pero en Japón no hay muchas cebollas como las papas. Aquí tenemos el camote de Perú y el chicharrón de pescado, que viene a ser como calamar frito o algo así. De ahí tenemos el limón. Estos limones, no sé, los de otros países lo van a ver claro, no sé si en México, pero aquí es amarillo. En Perú son estos limones, espérense que les muestro. En Perú son estos limones de verde. En Perú son limones verdes, aquí en caso parecen naranjas. Y acá está caro. Este es, ¿lo has visto antes? Es maíz tostado. Pero, o sea, no es maíz, pero de otra rama así, ¿no? Y esta es lechuga, ¿no? Y acá tenemos sal y un poco de ajo molido. La fuente de esto es esto, que es como pescado, su jugo de pescado con leche. ¿Jugo de pescado con leche? Sí, es muy deli, muy deli. Se llama en Perú leche de tigre o algo similar. Es más casero esto. Sí, es bien espeso, ¿no? Ahí lo pueden ver. Y eso sería todo lo que entraría en el ceviche casero. No es profesional, es casero, o sea, de la casa. Y empecemos. Vamos a usar esa fuente para hacer la base del ceviche. Ok, vamos a usar este bol para preparar el ceviche. Y vamos a usar, primero que todo, el ceviche, el pescado maguro. 200 gramos lo vamos a poner en este bol. Como dije, es receta casera. Algunas cosas faltan, pero no estamos en Perú. Lo hacemos así para que se separe el pescado. Ah, importante, el pescado tiene que estar cortado en cuadrado. De ahí procedemos a usar el sal. Sal con ajo. Lo vamos a meter. Al final, si falta sal, lo vamos a probar. Pero por mientras es esto. Sal con ajo. Y los revolvemos. De ahí vamos a exprimir los limones. Aquí hay como 6-8 limones. Lo hemos cortado en la mitad y lo vamos a usar todo. Porque ustedes ven mucho, pero el ceviche se basa más que todo en el limón. Y en Perú se usa como que pocos porque el limón de Perú es más ácido. En cambio, como esto es más dulce, necesita más para darle esa acidez, ¿no?, al ceviche. Acá con esta exprimidora vamos a exprimir los limones. Ya revolvimos, ya echamos los limones. Un tip sería que los limones no estén bien exprimidos, que esté así, tipo que haya un poco de jugo al final, porque si le metes todo el exprimido va a provocar más acidez de lo que es. Entonces no queremos que sea amargo, queremos que sea así, tipo saladito, así. Entonces un tip medio exprimido. Ese es en el caso de los limones de Japón, no en Perú. Entonces vamos a revolver. Ya como ven, hay como una sopa de limón. Tiene que estar bien jugoso. Y para que un poco se sancocha. Si ya ven, el pescado ya no está naranja, está como un poco blanco. ¿Por qué? Porque el limón hace que se sancoche el pescado. Porque el pescado lo ponemos crudo. El procedimiento es totalmente fácil, solamente los ingredientes ya antes mencionados los vamos a poner todos en el bowl. El chile no lo pongan todo porque sí pica bastante estos chilitos peruanos. Y vamos a mezclar todo muy bien. Y eso es todo súper fácil.
Y ahora vamos a hacer el plato, vamos a poner algunas lechugas, los camotes, el ceviche, los maíces o el choclo, como ustedes le quieran llamar, y los demás ingredientes como los fritos, etc. Bueno, ya estamos aquí, ya emplatamos, ya han visto la preparación. Es muy fácil de preparar, pero cada uno, en Perú no es que todos tenemos una receta, cada uno tiene su habilidad, sus secretos. En mi casa ya han visto cómo se prepara. Y este es el ceviche, lo hemos decorado con camote, el ceviche, que es este pescado, maíz, el maíz tostado, este calamar, chicharrón de pescado, con lechuga. En este caso hemos usado maíz desgranado, porque en Perú más que todo se usa el normal, que es sin desgranar. Y eso sería todo. Y ya vamos a comer. Pues ya está. ¡Vean nada más! Oigan, el ceviche peruano es la primera vez que lo voy a probar y no tenía ni idea, de verdad, ni idea de cómo era. El ceviche, en México también tenemos ceviche, pero es totalmente diferente. Supongo que es el marinado, ¿no? Con el limón, pero es totalmente diferente. Yo pensé que el vaso rosa era licuado de fresa. Está muy grande el plato, es muy grande. Ah, y aparte, tenemos El arroz con pollo. el arroz, bien nada más. Y también, algo muy importante, este arroz se come con Salsa criolla se le llama. salsa criolla. El chile no se lo coman. Salsa criolla. A veces en Perú es más picado, ¿no? Pero en este caso es así. Y también algo importante que yo no sabía es que, bueno, en México cuando antes de comer, que para esperar tantito, ¿no? Te dan totopos, aquí te dan Canchita tostada se le llama. En Perú es clásico que en restaurantes tanto pequeños como lujosos te den a eso sin cobrar. O sea, puedes pedir más. Es como un aperitivo de la casa. Muy clásico. Pues entonces vamos a probar. Vamos a ver. ¿Es la primera vez que pruebo el ceviche? Sí, la primera vez. En casa. En Perú, mayormente el ceviche viene una cuchara, Ajá. pero en la punta tiene como el tenedor. ¿Por qué? Porque el ceviche tiene jugo, entonces tienes que probar esto con el jugo, como una sopa. Pero es casi como un cubierto así. Entiendo, sí. Pero no hay acá. Bueno, vamos a probar. Voy a probar primero el ceviche, lo que es el ceviche. Estoy tomando un camarón y un poquito de pescado. Provecho. Sí, está bien. A ver, va. Sincera, tiene que ser No, es sincera. sincero. Cuando te lo metes a la boca, o sea, ni siquiera lo muerdes, sale el sabor. Bien, bueno. Qué rico. ¿Este qué era? Este es maíz, choclo, se le dice en Perú. Bueno, Desgranado. la primera vez que veo este tipo de maíz. Bueno. Sí. Provecho. ¿En qué? Falta el arroz. Itadakimasu. Me sorprende que eso sea un plato para una persona. Es bastante, para mí es mucho, porque no nada más es esto, digo, no, un plato y ya, no se acabó. También tenemos el arroz. Y eso es un plato para una persona. Exactamente. Yo pensaría que de aquí, Y eso es poco. ¿eso es poco? Es poco. Yo pensaría que de aquí ya lo divides entre todos los que están en la mesa, ¿no? Pero no. Ese es el de una persona. Es color verde. Bueno, en México le decimos cilantro, ¿no? Esa base de cilantro. Pruébelo con ese jugo. Con el jugo de acá. Ajá. Para que no sea seco. Es arroz japonés, ¿no, verdad? No, peruano. No, sí. No canceles. Se siente, es diferente. Está buenísimo. Provecho. Mira. Me encanta el cilantro. ¿Culantro? Culantro. Bueno, cilantro, culantro, no. Entonces, me encanta. Aquí tiene pollito. Tiene el pollito. Ajá. Por eso se llama arroz con pollo.
Buenísimo. En Perú, esto es como que una enteada y este es el plato de fondo. Y falta la sopa. Sí, y eso es poco. Ahí te sirven como así. Y el pollo te sirven más. ¡Wow! En Perú se come bastante. Y muy rico ya. Comen muy rico, la verdad, que envidia. Me agrada porque estoy conociendo muchísima comida diferente y que es deliciosa. Prepárenlo en sus casas, si lo llegan a preparar. Bueno, ya tienen su Instagram, como se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción porque me preguntan, ¿dónde, cómo le contacto? Ahí está. Si no, también lo voy a poner en un comentario fijado. Por si lo hacen, para que la etiqueten. Miren, yo hice el ceviche peruano, está delicioso. También me etiquetan a mí si quieren. También me etiquetan, ¿no? Pues vamos a seguir comiendo porque eso está buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo pronto. Tercera parte será. Tercera parte, pónganle, ¿verdad? Que lo que Depende. voten. ¿Qué quieren ver en la tercera parte o no? Sí, pónganlo en los comentarios porque todavía tiene mucho que contar, como cuando le jalaban el pelo de niña. Sí, así que todavía hay mucho que contar, así que pongan en los comentarios, queremos tercera parte, porque aún hay cosas que tienen que saber, ¿verdad? Exactamente, y espero que les haya gustado mi casa, para que ya se queden la duda cómo es una casa aquí en Japón, cómo duermo, cómo hago todas mis cosas, y ya si quieren tercera parte, suscríbanse que ya estamos por llegar a los 100,000. Yay. Un spoiler, hay fiesta. Un spoiler. Gracias. Gracias, nos vemos bye. pronto. Adiós. Su refri es muy imantada. Esto no es nada. Ups. Cosas que pasan. Le voy a poner al final. En bloopers. En Perú son estos limones. Espérense que les muestro. En Perú son estos limones. Limones.